amigos de Tucán Televisión? Es un gusto saludarlos en su programa El Desplume. Mi nombre es Aida Hernández y a partir de este momento le pido se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Déjenos sus comentarios y estaremos hoy en la entrevista con el maestro Giovanni Vázquez Agrero, quien es el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Aida, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar en tu programa. Pues bien, pues ya entrando de lleno a la entrevista, medio año ya de gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz en esta nueva etapa. Bueno, se han dicho muchísimas cosas en las mañaneras, en las conferencias, en entrevistas, pues incumplimiento de obras, crisis en salud, crisis en educación. Bueno, les dejaron una herencia pues muy complicada en esta nueva etapa que encabeza el movimiento nacional. ¿Qué nos comenta Giovanni desde su trinchera, como usted dice, cómo están las cosas, cómo se va viendo esta etapa para poder dar también las responsabilidades que tienen que tener los funcionarios públicos del gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa? Bien, Said, pues primero nuevamente agradecer, un saludo a tu auditorio, a tu público, decir que este tipo de espacios siempre son un garbanzo de a libra porque pues dan la oportunidad de que las cosas de la res pública, de la cosa pública, de la república, puedan ser conocidos por los ciudadanos, y eso es algo bien importante y valioso. Creo que de esa manera los medios de comunicación cumplen una función muy importante y bueno, tiene muchos años de que te conozco, hemos compartido trincheras en algún momento y qué bueno que se siga en esta labor periodística, que se te reconoce, que se te respeta y que pues sigue siendo abierta para quienes tenemos en algún momento algo que informar, porque es una obligación también de nosotros. Y de manera muy concreta quisiera responderte, pues en efecto sí hubo una administración de abandono total en muchas cosas. O sea, hemos estado en una constante revisión de temas y lo que vemos es que no había un timón, no había rumbo, cada quien hacía lo que quería, parecía que había dos gobernadores, mandaba el papá por un lado y el hijo medio que daba la cara, y en el DIF sacaban lo que querían. Entonces las comunidades en un olvido servían para hacer TikToks nada más, servían para ir a plagiar y robarles sus diseños, sus textiles. Para eso ocupaban a las comunidades indígenas, pero no había una presencia de gobierno en el estado. Y contra eso tenemos que ir remando, porque te pongo un ejemplo muy concreto, lo que a mí me toca, porque eso es una vivencia personal. Llegas a una primera asamblea Santa María Chimalapas y ofendidos, heridos, molestos, pues porque tenían año y medio, o tenían más de un año que se había emitido una resolución a favor de Oaxaca, donde ellos están interesados, donde han dado una defensa férrea los paisanos chimalapas, y no habían ido a verlos, y no había un solo acto de intención de cumplir con la resolución de la Corte. Y obviamente nosotros llegamos al primer mes, pero ya llegamos con toda esa presión y esa carga, pues sí, a recibir reclamos, yo quiero decir injustificados, porque estábamos conociendo el expediente, pero muy válidos, porque al final tenemos una responsabilidad solidaria como gobierno, es decir, bueno, pues estamos asumiendo el mandato y lo que platicamos con ellos es déjennos enterarnos, y el día de hoy es una situación un poco distinta porque ya nos vamos conociendo, porque hemos ido más de 7, 8 veces de manera personal y algunas más el secretario de gobierno Jesús Romero, y es un ejemplo que te pongo. Pero la zona Triqui, por ejemplo, en el olvido, miedo les daba ir a meterse a la zona, y el gobernador nos ha instruido en esa parte que el gobierno de territorio, no escritorio, no sea discurso, sino sea praxis, sino que sea realidad. Y él puso la muestra, antes de incluso de ser gobernador, fue a cada uno de los partes en conflicto en la zona Triqui, y ya no se diga la administración pública. O sea, tenemos reglamentos ahí que no fueron tocados en todo el sexenio, estructuras administrativas obsoletas. Tenemos, hace unos días hacíamos un trámite y teníamos personal en la Consejería Jurídica y en los órganos que dependen de la Consejería Jurídica
que aún mantienen estructuras de cuando estaban en la Secretaría General de Gobierno, estoy hablando de 2 sexenios anteriores. Un descontrol, un desinterés por meter también a la legalidad los temas. Entonces, contra eso estamos remando y no va a ser justificación tampoco para dar resultados. No es ninguna justificación y tampoco será motivo para que digamos que no se tienen que ejercer las acciones legales correspondientes. Hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay una indicación de nuestro jefe, el gobernador Salomón Jara, en la centralización administrativa es clara y vamos a corresponder a la confianza que él depositó en nosotros y que él recibió del pueblo de Oaxaca. Te puedo decir, al día de hoy hay investigaciones, tienen tiempo que se iniciaron y creo que tiene que haber resultados pronto también. Pero sí decir que aquellos que pensaron que se podían burlar fácilmente del pueblo y que podían tener una total inmunidad o impunidad, se darán cuenta que no es tan fácil cuando hay voluntad de que se aplique la ley. Y ese es un compromiso que se asumió desde el primer momento en que el gobernador tomó protesta y luego nos tomó protesta. En eso estamos enfocados ahí. Desde luego que son muchas cosas que debemos atender y el día a día te va llevando, pero afortunadamente también tenemos equipos comprometidos que tienen que ayudarnos a sopesar eso y meternos a temas que son relevantes también, que son importantes para dar respuesta a la exigencia del pueblo. Maestro, bueno, en todo esto que usted nos comenta, las investigaciones que se están realizando en todos estos sectores, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Usted lo menciona. ¿Alcanzarán la justicia al exgobernador de Oaxaca? O sea, se está preparando ya responderle al pueblo en ese sentido, la demanda de justicia para que puedan estar estas personas pues vinculadas en algún proceso jurídico, un proceso legal, una responsabilidad que tengan que darle a Oaxaca. Lo que te puedo decir es que si en algún momento dentro de la secuela de investigación hay elementos de prueba para que se pueda investigar primero a alguien, pues vamos a dar todos los elementos para que así sea Alejandro Murat. Pero ya concretamente ya hay denuncia contra este personaje. Estamos nosotros en una serie de investigaciones, todavía incluso en la Secretaría de Honestidad se encuentran procesos por la entrega-recepción, en algunos otros hay responsabilidades penales inmediatas, ¿no? Y ahí yo quisiera generalizar solamente. Lo que sí te puedo afirmar sin ningún retruécano es que si en algún momento dado dentro de la secuela de investigación hay elementos que acrediten la comisión de algún hecho delictuoso por parte del gobernador, pues lo lógico es que tenga que darse vista al Ministerio Público y se tengan que hacer las investigaciones correspondientes y en su momento tutelar su garantía de audiencia. No se trata de ninguna revancha, ninguna venganza política, nada. Simplemente que si hay elementos, así sea él, tenemos que nosotros actuar congruentemente y en consecuencia de lo que encontremos. Le pregunto porque en anteriores sexenios, por ejemplo, recordemos Gabino Cue Monteagudo, un exsecretario de Salud, fue el único que estuvo pues, procesado en aquel sexenio de Luis Ruiz Ortiz, no recuerdo algún otro funcionario que haya sido pues, investigado por Mauro Rito Salinas. Gonzalo Ruiz. Y en este sexenio de Alejandro Ismael Murat Hinojosa, pues también hay responsables, hay secretarios responsables, el tema de salud, de todo lo que se está ventilando ahora, el tema de la educación, ¿no? Más de 20 millones de pesos se otorgaban a la dirigencia saliente. Todo eso pues conlleva, ¿no? a un responsable, ¿no? Sí, claro, y son hechos que sin duda alguna tienen que ser investigados. Mira, desde la Consejería Jurídica hemos sido pues muy cautelosos y pues tenemos en ejercicio de nuestras facultades que actuar en consecuencia. Desde luego compartimos algunas de estas facultades con la Secretaría de Honestidad. Yo reconozco el trabajo de la secretaria, que ha sido muy cuidadoso, muy minucioso, muy pulcro, pero así como responsabilidades de este tipo hay responsabilidades administrativas. Tenemos ahí temas de
bases irregulares, tenemos temas de contratos irregulares que no han finalizado. Nosotros mismos tenemos ahí a la empresa CIFO con varios millones de pesos, tenemos protocolos de notarios alterados, tenemos un crecimiento sobre denuncias por despojo desproporcional, una cuestión atípica. En el momento en que entra a ejercer y a tomar el gobierno Alejandro Murat, se van a 200, 300 y hasta 400%, de 300 denuncias al año te pasan a más de 1000 denuncias por despojo, algo muy atípico. Son muchos actos administrativos que, pues, te hablo de miles de actos administrativos que están siendo revisados, y ahí es donde juega un papel fundamental el trabajo que está realizando la Secretaría de Honestidad y que estamos coordinando. Y sabes, Said, por algo bien simple, porque luego a la gente le gusta ver correr sangre en el río, pero no es ni siquiera eso, sino simplemente que el pueblo de Oaxaca vota por una opción distinta. Y de eso se trata la Cuarta Transformación. De eso se trata también la ambición de la función pública, de hacer política, porque se tiene una coyuntura histórica de que las cosas puedan retomarse y tomar un cauce legal, recuperar el Estado de Derecho, recuperar el principio de legalidad, con la ley en la mano. Entonces, pues eso es el trabajo desde la Consejería Jurídica, lo que nos toca hacer aleatoriamente a la asesoría permanente directa al gobernador, pues estar tratando de ir revisando muchas cosas que como ciudadano las veías, no también, y ahora que tienes la información, pues ves que no está equivocado también el pueblo, que hay cosas irregulares que hemos hecho distinto. Pueden preguntar, ¿o por qué hay detenidos por el cártel del despojo? Pues porque dimos la información. Tampoco puedo decir es que hicimos, ¿no? Llegaba FGR, llegaba Fiscalía de la República, Fiscalía Anticorrupción a pedirnos datos. ¿Qué hicimos? Si no hacían los anteriores, pues darle los datos. Esta firma es o no es, y le escondían la información. Se amparaban los notarios, se escondía el director de notarías. Nosotros no. El director de notarías, que depende de Consejería Jurídica, hablo con el compañero Víctor y le digo, oye, están buscando una firma de un notario, dile al notario que te dé el libro. Contigo no se va a poder amparar. Y el notario tuvo que dar el libro. Y nos dice el perito, no me es suficiente. Yo tengo los registros en el Departamento de Legalizaciones y Apostillas. A ver, titular del departamento, ponle a la vista en diligencia formal del Ministerio Público cuál es su sello, cuál es su firma autógrafa. Que se investigue. Nosotros no tenemos por qué estar solapando. Otro tema de los fiats también. Bueno, estamos encontrando notarios que les dieron su fiat para no cumplir ni la edad, ¿sabes? Eso es una cuestión garrafal, es una aberración jurídica. Y se van a revisar, desde luego que tenemos las facultades para revisar, y lo vamos a hacer, porque no puede ser de manera distinta. Sé que muchas veces este tipo de declaraciones o de expresiones las toman incluso como bravuconadas, como cuestiones sobre, pero no es eso. Debería ser la regla, no la excepción. O sea, el hecho de decir, van a investigar los actos administrativos, pues sí, es nuestra responsabilidad, si no fuéramos omisos también. Entonces nos toman como que estamos haciendo alarde de algo, no, simplemente sabemos dónde estamos, sabemos lo que nos corresponde y sabemos cuáles son nuestras facultades. Y en pro de eso solamente se hacen las facultades que ellos mismos crearon porque las leyes las hicieron ellos. Sin temor. Sin temor. Sí. Maestro, el otro tema también de los diputados, ¿se prepara un juicio político? ¿Cuál será esa invitación también para alguna iniciativa que venga por parte de esta Consejería Jurídica? ¿Ya presentaron una para esta revocación de mandato? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, la revocación de mandato que se presentó más que nada, Said, es una forma de cumplir algo que en campaña se dijo, una congruencia al gobernador. La Consejería Jurídica, cuando confeccionamos lo que nos pidió, y está seguro porque tiene efectos vinculatorios. O sea, si aquí a 3 años el pueblo dice ya no queremos que siga, tiene efectos vinculatorios. Digo, sí, me quiero someter a la mitad del mandato a que el pueblo diga si continúo. Y entonces nos obliga a todos, porque ahí vamos a ser evaluados todos, no nada más el gobernador. ¿En qué sentido vamos a ser evaluados? Pues la gente va a decir si quiere
o no quiere que siga él, y por ende los que pues, en ese momento seguimos, pues lo estamos acompañando, pero somos evaluados desde ese momento. Entonces es más que nada una forma de dotar al pueblo de elementos de democracia participativa directa. Ha sido una exigencia de la izquierda por muchos años. Recordemos un 2006, como dice Luis. Si hubiera existido un mecanismo de participación ciudadana tan claro, tan específico, Ulises se hubiera ido sin problema y sin temor a equivocar. No hubiera ahorita él sí de bravucón ahí con su vuelta en U y criticando y tratar de componer el mundo de algo que no pudo en lo más mínimo. Incluso uno de los hombres más grises de la historia política de Oaxaca, uno de los hombres que el pueblo recordará como represor, como sanguinario, uno de los hombres que pues no por menos le apodan el carnicero de Chalcatongo. Yo creo que así estará etiquetado él y probablemente sus generaciones, ¿no? Pero porque no había este tipo de mecanismos. ¿Cuántas muertes hubo? ¿Cuántas violaciones a derechos humanos? ¿Cuántas pérdidas económicas? Y desde la izquierda se empujaba este tipo de iniciativas. Y hoy desde luego pues está ese mecanismo. Y la gente podrá organizarse, y la gente podrá ir a los órganos electorales, al instituto electoral, a las secciones electorales, a calificar, a que se establezcan urnas, a que se vote. Si quieren o no quieren, se perdió confianza o no se perdió confianza. Y ahí será el pueblo el que decida, porque pasará luego a una calificación al tribunal electoral, y el tribunal electoral se pronunciará. Si la mayoría dice que nos vayamos, pues el tribunal tendrá que emitir la resolución correspondiente, notificar al Congreso y cómo emitir a elecciones extraordinarias. Así de claro es el mecanismo de revocación del mandato. El tema del juicio político, hay una nueva ley de juicio político. En su momento a mí me tocó participar en esa confección de esa ley cuando fui asesor en el Congreso, y está vigente, no se ha estrenado. Le iba a estrenar en su momento Gabino Cue, le iba a estrenar porque a mí me tocó ser secretario técnico de la Comisión Instructoria y recuerdo perfectamente ese proceso de juicio. Se quedó en etapa de resolución para que se instalara el Congreso en el jurado de sentencia, pero ahí los diputados del PRD y del PAN ya no quisieron firmar el dictamen. Ahí la diputada María de las Nieves, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, se opuso totalmente a que se firmara y mandaba quitarnos, incluso nos querían quitar el expediente. Obviamente nosotros, yo sabía también cuál era mi facultad como secretario técnico y no tenía. Me decían que no íbamos a avanzar en lo mínimo. Desahogamos pruebas, notificamos, empatamos, hicimos que compareciera Gabino. Y se quedó en etapa nada más para que se instalara en el jurado de sentencia. A este tiempo ya te lo puedo decir, pero el dictamen iba para sancionar políticamente a Gabino y para inhabilitarlo también. Y no quisieron los diputados del PAN, del PRD y del PRI, que tenían mayoría en la comisión instructora. Entonces, el juicio político es una figura que ahí está, pero falta voluntad a veces de quienes tienen la posibilidad de emitir la resolución. Y te lo digo sin también ningún temor, porque recuerdo perfectamente en una ocasión cómo bajó la diputada María de las Nieves y le puso una regañiza al entonces diputado Juan Olivera del PT, porque había avanzado el juicio político en contra de Gabino. El PRI defendiendo abiertamente a Gabino, y entonces quiso llegar a retirar su firma, que habíamos avanzado en la etapa de pruebas. Entonces ahí son figuras jurídicas que ahí están. Continuamos con la entrevista en el desplome con el maestro Giovanni Vázquez Herreros. Él es el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, pero también integrante del Comité de Seguridad del Estado. Es correcto. ¿Cómo está la situación en estos momentos, en esta etapa muy dura? Vemos mucha violencia en la entidad. ¿Qué se está haciendo? Ya son 6 meses ya de trabajo. ¿Qué estructura, qué visión tienen? El mensaje, sobre todo, a estas comunidades que se encuentran todavía en esos escenarios. ¿Qué se dice? Sí, fíjate que es uno de los puntos que no podemos obviar como gobierno, que a nivel general, todo el país, pues hay una descomposición social muy grave, y que no somos o no estamos fuera de esa realidad. Y en efecto, se pudo tener un declive al inicio del año, bajó la incidencia delictiva, bajó incluso el número de muertes violentas, de homicidios, y de repente nada más de nueva cuenta toma fuerza. Tenemos un madrugador que todos los días está a las 6 de la mañana en las mesas de seguridad, y ahí se tiene el panorama, ahí se tiene la claridad, está todos los órganos de seguridad y quienes los representan,
hablando y dando cuenta del día a día también, tomando determinaciones, tomando acciones. La gran ventaja que lleva muchas veces la delincuencia y la impunidad, es algo bien importante este tema de justicia. O sea, porque la policía estatal es preventiva, disuade, pero hay algo que tú me dirás, ¿estás de acuerdo o no? Es que un delito que no se castiga se vuelve a repetir. Y esa impunidad es la que definitivamente pues, da margen a que se sigan cometiendo delitos mientras no haya castigo. Entonces aquí involucra no nada más al gobierno del Estado. Aquí hay una responsabilidad de los órganos constitucionalmente autónomos, llámese Fiscalía Anticorrupción, llámese, bueno, la Fiscalía General del Estado, que tiene un órgano, la Fiscalía Anticorrupción es constitucionalmente autónomo, corrijo, pero es la que procura, la que investiga delitos, la que persigue, por una parte. Y por otra parte está el Poder Judicial, la que castiga, la que funciona, la que ya imparte justicia. Entonces también ellos tienen que asumir una responsabilidad. Porque es fácil decir, está fallando la estrategia de seguridad, no, pero la impunidad no está. ¿Cuántas carpetas de investigación iniciadas vienen a consignarse o judicializarse ahora? Y de las judicializadas, ¿cuántas tienen una sentencia condenatoria en breve término? Es otra parte que tenemos que revisar. O sea, el Poder Judicial no está zafo. Es lo que menos ve la gente. Pero luego tenemos algunos bandazos en las determinaciones. No vamos a hablar ahorita a nivel federal, tal vez casos muy recientes están exonerando temas de delincuencia organizada, los juzgados federales. O tenemos acá juzgados federales que de repente en el tema de... Me admiró mucho en el tema, por ejemplo, de la detención del director de catastro. También fue una primicia, pero hoy a días de ese suceso lo detienen y a la media hora que estaba detenido lo detienen más o menos a la 1 de la tarde. Y después, como ya somos parte del expediente, te doy un dato que no compromete en nada la investigación, pero sí me llamó mucho la atención, que si lo detienen a la 1:30 de la tarde, a las 2 de la tarde, con 5 o 6 minutos, estaba un actuario de un juzgado federal tratando de liberarlo con una suspensión de amparo. Oye, pues qué rapidez en escribir un amparo, en irlo a presentar, en que el juez lo admita y que el juez conceda una suspensión de amparo. Y ese mismo juez a días posteriores a una audiencia con otra suspensión queriendo liberar. Por eso esta etiqueta de los hermanos Consati que han popularizado de que no hay cártel del despojo sin poder judicial, pues es muy cierta. Pero no nada más eso, no hay impunidad sin poder judicial. Entonces tenemos un Tribunal Superior de Justicia envejecido, yo con mucho respeto, pero me ha tocado ver como abogado litigante, te lo digo, ¿sabes? Como abogado, ya no como consejero jurídico, o sea, magistrados que no dictan una sentencia en un mes. Es una magistrada que no la ratificó apenas el Congreso y leí el dictamen, y en el dictamen dice que hay un juicio que tardó más de 30,000 días para dictar sentencia en un expediente de azúcar. Y me faltan dedos de las manos para contar cuántos expedientes donde tardaba más de 10,000 días para dictar una resolución. Ahí tiene que asumir la responsabilidad también el Poder Judicial. Y esta maestra se amparó y ya estoy enterado que pidió jubilación. Otro magistrado que se escondió en el baño de su oficina porque no le notificaron. O sea, son varias cosas que creo que se eslabonan. Y sí, desde luego, el Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad en temas de seguridad. Las medidas de disuasión, la política que se está aplicando, es complicado en 5 o 6 meses poder revertir una tendencia. Pero eso es un gran reto y es un compromiso que el gobernador del estado ha hecho, que nos ha instruido a quienes tenemos algo que ver a veces en el tema de seguridad. No es mi área de manera directa, pero es un reto que estamos asumiendo y pues desde el ejemplo, él todas las mañanas presidiendo estas reuniones nos va dando directrices para abonar en temas así de... Estamos analizando en este momento una reforma, por ejemplo, para el robo de motocicletas. Se ha disparado, lo hemos visto. Algo tenemos que hacer, proponer, y entonces ahí sí el legislativo intervenir.
Y hay en dos vertientes, por ejemplo, que se roban las motocicletas o los robos cometidos en motocicletas. Se ha disparado. Y eso te lo da el diagnóstico de la mesa de seguridad y no lo bajan. Y estamos en breve presentando una iniciativa ordenada desde la mesa de seguridad, pues con el fin de modificar algo para que impacte también en la incidencia delictiva, que no puede ser de un día para otro, pero estamos seguros que sí puede abonar. En un estudio de derecho comparado hemos estado viendo cómo ha pasado en otros estados y ya ha podido, ya ha influido, ha impactado. Estamos ahí y pues a la comunidad motociclista a veces no nos gusta que nos pongan reglas, esperemos que se entienda también que es por nuestra seguridad, es un servidor, nos gustan las motocicletas también, y sí, de otro lado no nos gusta que nos estén poniendo algunas reglas, y no nos gusta porque también a veces les toca aplicar estas determinaciones, ocupan ese pretexto para cometer algún acto de corrupción, entrelazado, lo sabemos como pueblo. Pero pues esto es lo que te puedo decir en ese tema. Bien, pues estaremos, pues yo creo que en otra entrevista también más adelante, ¿no? Viendo cómo va la evolución de los temas muy interesantes, sobre todo para la sociedad que pregunta mucho, ¿no? El tema del despojo, ¿no? El tema de las plazas, el tema, bueno, hijo. Hay varios temas. Y mucha preocupación también por los afectados, ¿no? Es decir, hacia dónde va la justicia, hacia dónde van los temas de seguridad, bueno. Ya estaremos ampliando esta información, cómo va evolucionando. Son 6 meses, medio año ya de gobierno. Y pues estamos con el maestro Giovanni Vázquez Abreu, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca. ¿Algo quiere agregar, maestro, en esta entrevista? Un mensaje para toda la gente que está preocupada, ¿no? En ese sentido. Pues agradecerte, ahí esta oportunidad de platicar en voz alta y que nos escuche el auditorio, y pues al auditorio agradecerle la atención que haya prestado a esta plática, decirles que hay un firme compromiso de que no quede en el discurso, y estamos convencidos que van a darse los resultados en los temas, que nos toca. Hay algunos que son más rápidos, otros que tardan un poco más, pero pues agradecer la atención que nos brinda, agradecer nuevamente la oportunidad de este espacio, seguir pues invitándote a que sigas siendo parte de los que forman opinión en el Estado, ahí, y sigas pues, en este camino que a veces no es fácil, del periodismo. Como decíamos fuera de cámara, yo he estado en ese lado, y sé que no es fácil a veces porque hay adversidades, pero tú has demostrado que se puede sobreponer a eso, y nuevamente mi agradecimiento. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo sus momentos a través de Tucán y Televisión. Said Hernández se despide. Esto fue El Desplome y los invito para que sigan informados todos los días en www.revistatucán.com y también en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.